Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis y Ornette Coleman. No tengo ninguna duda de eso. Estamos hablando de uno de los 5 grandes dinosaurios de la historia del jazz. Ya había hablado de la calle, te digo, pero bueno, falleció la semana pasada a los 85 años. Me pareció que era justo volver a traerlo porque es ya te digo, es uno de los... Para vos, uno de los 5. Para mí, para la mayoría, es uno de los 5 o 6, uno de los tipos que realmente hizo una revolución enorme en la historia del jazz, un tipo realmente fuera de serie. Un tipo, bueno, había nacido en el año 30, o sea que era un adolescente cuando vino la explosión del bebop, muy inspirado con Charlie Parker, empezó a tocar el saxo alto cuando tenía apenas 14 años. Después agarró el tenor, pero su instrumento fue alto siempre. Él era de Texas, sus primeras experiencias musicales fueron en bandas tejanas, tocando rhythm and blues y todo eso, pero ya tenía tal locura en su cabeza, con menos de 20 años, tenía tanta necesidad y tendencia a la vez de ser original, desde el punto de vista estilístico, que le granjeó hostilidades de todos lados, de las audiencias, de los compañeros, de los músicos, todo eso. Así que se fue de Texas. Convengamos también que el sur de Estados Unidos tiende a ser bastante conservador, ¿no? Sí. Se fue a Los Ángeles a comienzos de los 50, trabajó de cualquier cosa, trabajó por ejemplo de técnico de ascensores, reparador de ascensores, el tipo se la rebuscó con lo que sea. Pero paralelamente se dedicó a devorar libros de música, a estudiar todo lo que le llegaba y lo que conseguía. Y en Los Ángeles empieza a conocer músicos que van a ser los que después van a ser bastante centrales, que ellos 15 o 20 años después en su propia carrera. Don Cherry, fundamentalmente, un cornetista que tocaba un instrumento que se llama corneta de bolsillo, que es una corneta chiquitita, un trompetista ciego. Charlie Haydn, contrabajista, hablamos acá de Charlie Haydn, Ed Blackwell, Billy Higgins, o sea, una serie de músicos que empezaron a hacer su entorno, empezaron a hacer lo que le hacían el aguante a Ornette Coleman. Y ya para fines de la década de 50, ya por el año 58, después de muchos intentos de tocar en Los Ángeles sin mucho éxito, porque lo mataban en todos lados, consigue armar un núcleo de artistas con los que puede tocar su música, la música que él tenía en su cabeza, la música que él quería plasmar en las grabaciones y en los escenarios. Y bueno, y ahí empieza a armar su combo. John Lewis, el pianista del Modern Jazz Quartet, lo ayuda para que él y Don Cherry, el trompetista, entren a la Lenox School en Massachusetts a estudiar, ¿no es cierto? A seguir formándose. Esto es en el año 59. Y estuvieron un tiempo bastante largo tocando en el Five Spot de Nueva York. Y en esa etapa ya se empezó a alertar mucho, se pateó el hormiguero, hubo mucho mambo en el mundo del jazz acerca de la llegada de una manera nueva y radical de tocar jazz, algo que no tenía antecedentes. Yo creo que casi todos coincidimos que la ruptura que genera Ornette Coleman es aún mayor que la que había hecho Charlie Parker unos 15 años antes. Y desde ese mismo momento y hasta el día de hoy, en partes iguales, Ornette te pueden decir que es un genio o que es un chanta, lisa y llanamente. O sea, no hay término medio con Ornette. No es no me gusta, no, es un chanta. Ese tipo es un chanta, te dicen algunos. Entre el año 59 y el 61 graba una serie de discos que se convirtieron en poco tiempo en clásicos, son clásicos, y son clásicos de toda esta cosa nueva, la new thing, como le llamaban ellos, la cosa nueva que había generado él. Armó básicamente cuartetos cuya principal característica era que no tenía instrumento armónico, no tenía piano fundamentalmente. En general, él tocaba el saxo, tocaba Don Cherry la trompeta, la corneta de bolsillo, Scott LaFaro o Jimmy Garrison tocaban el contrabajo, Billy Higgins o Ed Blackwell tocaban la batería. No hay instrumento armónico, no hay armonía. No sé si se entiende, como que toquemos una samba sin los acordes de la guitarra. Claro. O sea, Ornette rompe con 500 años de historia de música tonal. Más allá de que en la música académica esto ya se había roto en los años a principios del siglo por el dodecafonismo y todo eso, pero en el jazz todavía no había ocurrido eso. Bueno, Ornette rompe con la tonalidad, digamos. Y eso es un salto cualitativo muy grande y es lo que hace que, ya te digo, que las aguas estén divididas entre los que lo aman y los que lo defenestran. Creó una música que va a influir muchísimo, pero muchísimo, en los grandes improvisadores de los años 60 sobre todo, incluyendo a figuras centrales como Eric Dolphy o sobre todo a John Coltrane, que es como también una continuación de la obra de Ornette. Y la mayor parte de los intérpretes de free jazz de mediados de los 60. Uno de esos discos justamente se llama Free Jazz. Él había hecho un disco que se llama en el año 59, The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz que viene. Fíjate, ya desde el título el tipo está plantando bandera, diciendo lo que piensa hacer él. Es como que te está diciendo, bueno, esta es la forma que se va a hacer el jazz de acá en adelante. Claro. Pero un par de años después grabó un disco que se llamó Free Jazz. Un disco muy raro. Él arma 2 cuartetos. En uno toca Ornette Coleman, está Coleman, Don Cherry en trompeta, Charlie Haydn, y Billy Higgins, Scott LaFaro, Blackwell, Dolphy. Bueno, son 2 cuartetos con 2 trompetas, 2 saxos, 2 contrabajos y 2 baterías. Era un disco de vinilo, sin solución de continuidad. Terminaba el lado A, daba vuelta al disco y seguía lo que estaba sonando. Eran 2 cuartetos, uno en cada canal en la onda estereofónica de la época. Sí. Y tocaban todos a la vez. Era un
supuesto caos, digamos. Detrás de ese caos había una organización. Él le había, es más, déjame que lo busco por acá atrás, comunidad emocional. Él hablaba de la comunidad emocional, o sea, de que haya como una onda entre los músicos en el momento de tocar, de un compromiso instantáneo y muy intenso entre ellos. Ese disco se llamó Free Jazz, y Free Jazz fue el nombre que se le terminó dando a este tipo de música. Sí. Ya te digo, una música totalmente novedosa, una música que rompió con un montón de esquemas que tenían 40, 50, 60 años de historia en el jazz. Bueno, a final de la década de los 50 ya las críticas eran absolutamente feroces contra él. Creo que no hay otro músico en la historia del jazz que haya sufrido tanto las críticas. Fue acusado ni más ni menos de asesinar al jazz, lisa y llanamente. Bueno, en el año 62 estaba medio bajoneado, se sentía infravalorado porque las compañías discográficas no le daban pelota, porque, sí. porque en todos lados le pegaban. Sorprendió al mundo del jazz borrándose, se retiró durante un periodo, dejó de tocar. Sencillamente se encerró en la casa, empezó a tocar la trompeta y el violín. Sí. De un modo absolutamente antiacadémico. El violín, es más, él era zurdo y el violín lo agarraba al revés de como lo agarramos nosotros, claro. Sin dar vuelta a las cuerdas. No dio vuelta a las cuerdas. Entonces, yo tenía una manera. ¿Y cómo hacía para...? No, es que no sabía tocar el violín. En el violín buscaba otra cosa. Para tocar bien tenía el saxo. Claro. En el violín buscaba sonoridades alternativas. Era otra la búsqueda del tipo. Estaba jugando otro partido. Yo creo que debe haber sido muy fuerte para esa época entender de qué se trataba. Porque el tipo estaba jugando un partido que era otro. No era lo que se venía jugando. A fines de los 60 arma otro cuarteto con David Redman, Charlie Haden siempre al lado de Ornette y de Blackwell. Y ahí empezó a tocar también con su hijo, Bernardo Coleman, en la batería. Él inventó un término que se llamaba harmolodics, que es un juego de palabras entre armonía y melodía. Y ese término decía que eso era su música. Su música se basaba en la harmolodics, que con eso le daba igual importancia a lo armónico, a lo melódico, a lo rítmico. O sea, tiene toda una teoría muy lunga y muy escrita, además, tiene textos escritos. El otro día me pidieron una reseña para el diario, el gran diario platense. Sí. Y contaba yo ahí que un día nos juntamos, te hablo de los años 80, había salido en la revista Downbeat, había salido un artículo de Ornette hablando de los harmolódicos. Entonces nos juntamos con Pablo Ledesma, saxofonista de acá de La Plata, y Osvaldo Golijov, que hoy es uno de los grandes compositores del mundo, vive en Estados Unidos, pero en esa época creo que estaba de paso por La Plata, ella estaba viviendo afuera. Y nos juntamos una mañana, o un mediodía, no sé, nos juntamos a leer el texto. Y llegamos a la mitad y dijimos, chao, deja. No se podía. Y estaba escrito en una revista para público, no era una revista especializada. Pero el tipo está tan loco. Claro, imposible de seguir. Que iba por otros carriles, insisto. En realidad lo que hizo Ornette fue ni más ni menos que agregar a su música la libertad que ya era intrínseca en el jazz. El jazz es una música muy libre, históricamente es una música muy libre, donde se improvisa, donde se rompen reglas continuamente. Él terminó de romper todos los moldes. Por ejemplo, rompió los moldes armónicos, como te decía. El tipo sacó la armonía del medio. La armonía, yo tengo libros con partituras de él donde está la melodía sola, no hay armonía. O sea, no se puede acompañar armónicamente ese tema. Hay que pensar otro concepto de la música. Pasa por otros carriles. Insisto, hasta esa época venía la música basada en acordes. Y destrozó el concepto de la melodía, usando también sonoridades que hasta ese momento se podían llamar únicamente como ruido. Lo que te decía del violín, lo que te decía de la trompeta. O sea, toca instrumentos que no sabe tocar. Claro. Pero yo siempre hago esa, porque me han dicho, es un chanta, mira con lo que hace con la trompeta o con el violín. No, pará. Este tipo sabe lo que es tocar un instrumento. Toca el saxo, es uno de los grandes saxofonistas de la historia. O sea, si toca la trompeta de esa manera es porque él sabe que lo que quiere buscar lo consigue de esa manera. Para mí está así de claro. Alteró la métrica rítmica. En general el jazz era una música muy cuadrada, de 4x4, todo igual, era como inamovible, era canónico. En el jazz el tipo también alteró eso, empezó a cambiar de compases, sin perder swing, lo cual parecía hasta ese momento un contrasentido. Bueno, él permitió eso, romper con el ritmo, y sin embargo que el swing siga estando. Porque hay que decirlo, dentro de toda esta libertad, dentro de toda esta locura con la que él tocaba, siempre había un dejo de blues detrás de eso. El tipo venía del sur, era negro, y el blues siempre está presente. Pero bueno, es como desde otro lugar, como visto con otro cristal. Y dejaba mucha libertad para que sus músicos avanzaran por su cuenta. No había muchas indicaciones a sus músicos. Y acá es donde te decía hoy que lo bautizó de comunidad emocional. O sea, había como una especie de comunidad emocional en el escenario o en el estudio de grabaciones para tocar. El próximo de esto es el disco ese que yo te digo que se llama Free Jazz, donde vos tenés dos cuartetos improvisando cada uno por su lado simultáneamente. Es un gran despelote y muy interesante. Todo esto que te estoy diciendo era demasiado para servirlo todo junto en un mismo plato. Las reacciones de la ortodoxia jazzística, que las hay, o sea, hay una ortodoxia, más allá de que el jazz en alguna manera siempre fue más permisivo que el tango, ponele, por decirlo, pero así todo siempre están cuesta también romper, como en todos lados, ¿no? Bueno, las reacciones fueron todavía más airadas que las críticas recibidas por los boperos, lo que te decía hoy. Los boperos creo que la sacaron más barata que Ornette.
Bueno, además desarrolló una faceta como compositor, tiene muchas canciones, muchos temas muy, muy lindos, es un gran compositor además. Y ya te digo, y toda su escritura está basada básicamente en el blues y sobre todo en las baladas, es donde el tipo, las baladas son los temas lentos, donde el tipo alcanza la mayor expresividad. Unos años, un sello discográfico que se llamaba Sound Grammar, y Sound Grammar fue también el nombre del último, creo que es el último disco que grabó por lo menos en estudio. Y la nota de color que no puede faltar porque es maravillosa. No sé si la saben, pero es maravillosa. Ornette estuvo en el año 2009 acá en Argentina. Bueno, yo lo contaba en la nota hasta en el diario. Iba manejando por calle 7 y veo en un bondi un banner que decía que estaba Ornette en La Plata. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo es eso? No puede ser. No, estoy leyendo mal. mal. Vergüenza ajena, éramos 100 tipos en el teatro argentino. O sea, ¿viste? Esa cosa que vos decís, no puede ser. Que viene este tipo, bueno... Pero el teatro era mi casa, yo todavía estaba laburando, así que yo terminé el ensayo, me tiré de cabeza al escenario y lo tuve ahí, estaba probando sonido, fue antes, 2 horas probando sonido, pude charlar un par de palabras con él, bueno, maravilloso. El tema es que 2 días antes o el día anterior había tocado en el Gran Rex y me vengo a enterar de que el tipo faltaba media hora para que empiece el concierto y Ornette no estaba, por ningún lado, no lo habían encontrado en el hotel, los músicos se fueron al teatro, probaron sonido, armaron todo, Ornette no aparecía. ¿Qué había pasado? ¿Qué? Se escapó. ¿Cómo? Yo, insisto, yo pude hablar con Ornette y no se le entendía nada lo que decía. El tipo hablaba todo para adentro, con ¿viste el slang de los negros, por encima como aspirado, un hombre de 79 años. Claro. Salió del hotel. Se perdió. Calculo y no, pues sí, digamos que sí, le gustan los trenes. Entonces, ¿qué hizo? Salió del hotel, bajó una escalerita y se subió un subte. Sí. Dicen que terminó en Retiro, dicen que en Retiro se tomó otro tren. Una vieja lo vio a un anciano negro que no sabía hablar, por lo menos en español no sabía hablar, en Benavides, partido de Tigre. No, me estás jodiendo. Le avisa a la policía y termina Ornette Coleman comiendo puchero con los pizzerías de Benavides. Mientras tenía que estar tocando acá. Mientras tenía que estar por lo menos viniendo a tocar. A todo esto los tipos no sabían quién era el hombre este. Estaban tratando de averiguar, pero no podían. El tipo hablaba y no le entendían nada. Hasta que en el medio de todo esto uno empieza a entender que él decía Ornette Coleman. Entonces, a ver, Googlea y caen 6 millones de páginas. Y entre ellas cae la página que se enteran que el tipo tenía que estar en 1 hora más tocando en Buenos Aires. Claro. Entonces lo cargan en un patrullero. Y lo llevan al patrullero. Yo estuve con... Gran historia. Es maravilloso, es maravilloso. A mí me flashea ver la imagen de tener un tipo que es una leyenda viviente comiendo con el jefe Gorgory de cosas. No, el comisario de Benavides ahora le cuenta a la gente. Un día vino un tipo acá que no sabe lo que toca. No sabe. Yo no lo vi nunca, pero... Me contaba María Ángeles Fernández Rajoy, es una chica que estaba trabajando con la producción, creo que lo trajo fue el grupo de Lopercio en aquel momento, o sea, un grupo... y ella era la que estaba con él todo el tiempo, con los músicos, los llevaba, los traía, los trajo a La Plata. Bueno, yo la conocía de antes, así que estuvimos charlando bastante. Y me contaba que después de ese episodio, hasta que se fue, le ponían un vigilante en la puerta. Y el viejo dice que abría la puerta y la volvía a cerrar. Se tenía que capaz de vuelta. Dice que abría la puerta y cuando lo veía la cerraba otra vez. Cerraba la puerta. Un fenómeno. Bueno, ¿y qué escuchamos? Bueno, se nos fue. Bueno, pero queda la música, queda el arte, queda todo lo que podemos buscar. Nos queda el Lonely Woman, que es un tema que a mí me quemó la cabeza hace ya más de 30 años. Es un tema muy desgarrador, un tema muy interesante. Escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Bueno, antes